Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días, estamos en la 13ª semana de sesión de clases, bueno, correspondiente a cuarto grado de educación secundaria. Hemos hecho dos clases ya anteriores, jóvenes, sobre conectores gramaticales y hoy va a ser la tercera clase, ¿no? Con algunos ejercicios que vamos a poder resolver, ¿ya? Algunos tipos también de emisión, ya que ustedes ya deben estar acostumbrándose a eso. Sin embargo, ¿no? Conectores gramaticales no solamente es pues para poder ingresar a una universidad, ¿no? Con el curso de razonamiento verbal. Es pues jóvenes, en todo caso, poder redactar correctamente y en qué momento usar los conectores pertinentes. Entonces el día de hoy, ¿no? Lo vamos a hacer un pequeño repaso sobre estos tipos, ¿no? De conectores, en todo caso gramaticales 3. Jóvenes, ahí está. Conectores lógicos 3. Vayamos, pues, en todo caso a definir qué eran conectores lógicos y recordar qué son los conectores lógicos gramaticales. Pues son elementos que componen conexión a diferentes partes de un texto o diferentes textos. ¿Sí o no? Hemos dicho eso, ¿ya? El conector lógico sirve como unión, como enlace entre un enunciado y otro enunciado. ¿Para qué? Para que ésta tenga un sentido completo. Jóvenes, ahí está. Entonces, eh, los ejercicios de actitud verbal pues consiste en restituir el sentido original, ¿no? Del texto que está extraído en los conectores lógicos. Así vienen los exámenes de admisión. Tiene que completar los conectores lógicos que faltan dentro de una oración o un enunciado. Entonces, como decía, puede funcionar en todo caso pues eh, para poder ingresar a una universidad. Sin embargo, tenemos que usar en la vida práctica en el uso de la escritura. Entonces, al momento de redactar, los conectores lógicos es muy importante, ¿no? En todo caso, poder tener siquiera alguna definición o alguna noción previa sobre esto. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, jóvenes, en la cual vamos a participar. A ver, hemos dicho que entre los conectores lógicos se encontraban las preposiciones, ¿no? Entonces ahí está a, ante, bajo, con, contra, de, desde, para, por, hacia, entre, según, sin, sobre, durante, mediante, tras, vía, versus, contra, también me olvidaba, de también, ¿no? Entonces, y también el cabe y el so. Bueno, el cabe y el so, pero están en desuso, ya les había explicado por qué. Entonces, las preposiciones también sirven como conectores. Un punto, ¿ya? Un punto es. Siempre vamos a unir preposiciones para unir dos palabras, ¿no? En todo caso, una oración o un enunciado. Es muy sencillo usar las preposiciones, sin embargo, no la mayoría se va a confundir lo que son en las locuciones preposicionales y también lo que son en las locuciones, conjunciones y adverbios, en todo caso. Ahí es donde jóvenes tienen que aplicar un criterio lógico a la escritura, de acuerdo, en todo caso, a la coherencia que tiene el texto. Entonces, jóvenes, ustedes, ¿no? Si van a contradecir una idea, profesor, voy a usar pues de oposición, si no, pero, más, sin embargo, no obstante, al contrario. Entonces, jóvenes, voy a recalcar en este tema no es por usar, sino hay que tener un sentido lógico. Por eso dice razonamiento verbal. Entonces hay que razonar en todo caso de qué manera podemos insertar esos conectores gramaticales. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre todo eso, ¿no? Para que ustedes puedan definir. Conectores textuales y relaciones lógicas. A ver. En primer lugar, jóvenes, no habíamos hecho el de contraste, ¿ya? Pero, empero, sino, al contrario, por el contrario, sin embargo, no obstante, en cambio, más bien, y antes, bien. Voy a volver a repetir en este tema y vamos a puntualizar. Dice, expresa carácter adversativo o correctivo respecto a dos ideas o elementos. Jóvenes, contraste simplemente va a representar qué cosa? Oposición. ¿Una oposición de qué? De idea. Una idea o la idea uno, ¿no? La idea uno y la idea 2 van a ser opuestos, no van a ser iguales, se van a oponer. La idea 2 va a contradecir a la idea uno, ¿ya?
Por ejemplo, nuevamente puedo decir, a ver, eh, no las quiere pequeñas, sino grandes. Entonces puedo decir, María no las quiere pequeñas, sino grandes. Entonces, ese sino estaría contradiciendo a la primera idea. Entonces, jóvenes, esa es de contraste. Ella quería más y más no lo dieron. Ese más también, ¿no? Sería pues en todo un contraste, también oposición. Le estaba esperando con un ramo de rosas aquella noche de 26, de 14 de febrero. Sin embargo, ella nunca llegó. Entonces estoy oponiendo, ¿no? Una idea. ¿Ya? En la tarde me declaré a mi amiga, pero ella me rechazó. Entonces estoy oponiendo una idea, estoy contrastando una idea. Entonces, profesor, en la segunda idea estoy corrigiendo. ¿A quién? A la primera. ¿Sí o no? Estoy corrigiendo. Ahí está, ¿no? Entonces, jóvenes, la dije que la amaba, empero me dijo que me quiere como su amigo. Entonces, ahí está, estoy contradiciendo a la idea 2 con la idea uno. ¿Me pones? Entonces, tienen que buscar ese sentido lógico, ¿no? De contraste. Jóvenes, contradecir la primera idea a la segunda. La segunda va a corregir a la primera y la segunda siempre va a contradecir a la primera. Entonces hay que tener eso en claro. También vamos a tener declaración que sirve para señalar el carácter aclaratorio de una idea. Entonces, profesor, cuando hablamos de aclaración, ¿no? Puede ser pues realmente, verdaderamente, ¿no? En verdad, en realidad, ¿no? Entonces, profesor, es para aclarar, como dice, aclarar una idea. En la noche caminaba entre sus brazos. En realidad, solo estaba soñando. Entonces, estábamos aclarando una idea. Entonces, estamos viendo, ¿no? Que la aclaración, ya, en todo caso, va a evidenciar. Christopher no sabía nada sobre la lectura crítica. En verdad detestaba la lectura. Entonces, profesor, estamos aclarando, ¿no? Una idea. Entonces, la idea uno, ¿ya? Y la idea 2, ¿no? La idea 2, porque este es un conector, estamos conectando idea uno con idea 2. Ojo, eso ya que les tengan claro, tienen que tener claro, ¿no? La idea 2 va a aclarar a la idea uno. Entonces va a alargar una idea. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. También vamos a tener de consecuencia. ¿Qué hace de consecuencia? Anuncia o anuncian lo que sigue y constituye una deducción o consecuencia de lo inmediatamente superior. Entonces, ¿qué quiere decir, profesor? De consecuencia, establecer una relación, ¿no? Que va a seguir. Jóvenes, ahí está, por ello, por tanto, así que, por eso, manera que, por ende, de modo que, por esto, por esta razón, de qué más, en consecuencia, por ello, por aquello, por ende, en conclusión, de manera que, entonces, son de concesión. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no alcanzó una vacante pese a que aprobó, pese a que, ¿no? Entonces, profesor, pese a que también vendría a ser, ¿no? Un conector de consecuencia. También puede ser el profesor. Hubo un corte de fluido, por eso no pudo ver su programa favorito. Por eso sí está, ahí está, por eso. Entonces, profesor, puedo poner, hubo un corte de fluido, por eso no pudo ver su programa favorito. ¿Por qué no pudo ver su programa favorito? Porque hubo un corte, ¿no? De fluido. Entonces, mañana no habrá clase, así que todos tienen que repasar. Entonces, profesor, de consecuencia. ¿Por qué todos tienen que repasar? Porque mañana no habrá clase. Entonces, jóvenes, la siguiente semana tendremos un examen. Por consiguiente, todos deben estudiar. Entonces estamos haciendo de consecuencia. Entonces, jóvenes,
la idea uno aquí, idea uno y la idea 2. Ahora, jóvenes, la idea 2, ¿no? Más o menos va a evidenciar una idea superior a la idea uno. ¿Jóvenes? Entonces, va a establecer una consecuencia. Entonces, hay que tener eso en cuenta. También vamos a tener de causa, señala lo que viene a continuación y constituye la causa o razón de lo inmediatamente superior. ¿No? Entonces, a esa también es causa. Causal establecen pues relaciones de causa nada más, ¿ya jóvenes? Ahí podemos encontrar el por qué, el pues, puesto que, ya que, el debido a qué, como, consecuencia de qué o a causa de qué. Ahora, el causal, jóvenes, por ejemplo, yo puedo decir, tendré que cumplir porque di mi palabra. Entonces, es una causa. ¿Por qué tengo que cumplir? Porque di mi palabra. Ella me engañó porque no la hacía feliz. Entonces, ¿por qué te engañó? Porque no la hacías feliz. Es una causa. Entonces, vamos a establecer una causa. ¿Ya, jóvenes? Ahora, también podemos decir, ¿no? Ella no me quiere, ya que o debido a que soy su mejor amigo. Entonces, a causa de que soy su mejor amigo, o consecuencia de que soy su mejor amigo. Entonces entra, ¿no? A una causa. Ya, jóvenes, esa es causal. No pudo llegar a la cita, ya que estaba resfriado. Entonces, ¿no? Entonces, ya que también sirve como causa. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿No? Preguntándose. Si yo te digo, tendré que cumplir porque di mi palabra. ¿Por qué diste tu, ¿por qué vas a cumplir? Porque ya diste tu palabra. Entonces relaciona, ¿no? No pude llegar a la cita ya que estaba resfriado. ¿Por qué no llegaste a la cita? Porque estabas resfriado. Entonces da una causa, una continuación. También vamos a tener lo que es la evidencia que señala algo obvio o recuerda o enfatiza en el carácter obvio de una idea. Ahí tenemos el naturalmente, por supuesto, el obviamente, claramente, indudablemente y sin lugar a dudas. Yo puedo decir, Eduardo no sabía el curso de trigonometría. Obviamente desaprobó el examen. Entonces, esa es de evidencia. Naturalmente desaprobó el examen. Eh, los alumnos no estudiaron para el examen de admisión. Obviamente no ingresaron a la universidad. Entonces, eso es ya de probabilidades de evidencias. Si tú no estudias, muy probable que no apruebes un curso. Si estudias, es más probable que tú apruebes un curso. Entonces, esa es de evidencia. ¿Ya, jóvenes? Esa es de evidencia. Entonces, podemos notar mucha diferencia. ¿Qué más vamos a tener? De equivalencia o reiteración y también de adición. Ahora, profesor, ¿en qué consiste lo que es de equivalencia o reiteración? Sirve para enunciar los mismos en términos más simples o más técnicos. ¿Ya? Entonces, profesor, equivalencia, ¿no? O también estamos hablando de reiteración. En otras palabras, ¿no? Explica algo con otras palabras, así de simple. Por ejemplo, en otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, dicho de otro modo, ¿qué más? En otros términos, dicho de otra forma, expresado de otra manera, vale decir. Por ejemplo, le dijeron que se tomara unas vacaciones permanentes, es decir, lo despidieron. Entonces, profesor, estamos anunciando términos más simples o más técnicos. Obviamente, ¿no? Eh, en- en- entonces ahí está, obviamente, ya, ahí está, ¿no? Obviamente, es decir, ¿no? De que es equivalencia, ¿ya? Es decir, en otras palabras, en otros términos, o sea, ¿no? Ahí está. Entonces, jóvenes, a eso nada más tienen que ir con equivalencia o reiteración, ¿ya?
Ahora, también tenemos de adición. ¿Qué es de adición? Añade información. Expresa la idea que viene a continuación y agrega información en el mismo sentido. O sea, agrega información. Ahí tenemos el más aún, también parte de ello. Además, asimismo, incluso, inclusive y es más. ¿Ya? Puedo decir, recorrió muchas playas del norte. También visitó Ecuador, ¿no? Este año tendrán su fiesta de promoción. Además, un viaje espectacular. Entonces, estoy agregando una idea, lo que viene a continuación. Entonces, jóvenes, a esa también llamamos de adición. También vamos a tener, jóvenes, ya en todo caso vamos a tener de orden. Hemos hecho también eso, ¿no? Colaboran con la enumeración de una serie de puntos. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, respectivamente, posteriormente, a continuación. Entonces, ese es, ¿no?, el orden que va a seguir. Entonces, pones, no es muy difícil también orden. En primer lugar, haremos las tareas. Después jugaremos. Ahí está, ¿no? Está siguiendo un orden. ¿Ya, joven? Un orden. También está la concesión. Entonces, en concesión señalan obstáculos o impedimentos que pueden ser superados. ¿Ya? El aunque, pese a que, si bien, aun cuando, a pesar de que, aún así. Entonces, esa también es de concesión. Señalan relaciones parciales de oposición. ¿No? No alcanzó una vacante, pese a que aprobó el examen. Concesión, pese a que aprobó el examen. Profesaré la verdad, aunque el mundo esté contra mí. Entonces señala algún obstáculo. Ahora, secuencia indica sucesión o continuación entre dos o más ideas o acontecimientos. O sea, indica una sucesión temporal. Ahí está el antes, el después, el entonces, el más, el tarde, el más tarde, a continuación, luego, primero, ¿no? Por último, en principio, en primer lugar o finalmente, ¿ya? Por ejemplo, antes habían estado muy preocupados, después todo fue tranquilidad. Antes y después, estoy dando una secuencia. Primero fuimos al cine, luego a comer y por último volvimos a casa. Primero, luego y por último, que también sería de secuencia. Entonces, hay que recordar todo eso. Tenemos también de simultaneidad que ayudan a expresar el paralelismo de dos o más ideas o acontecimientos, ¿no? Entonces, profesor, ahí tenemos al mismo tiempo que paralelamente, concomitante o con. Entonces, profesor, simultáneamente, paralelismo, ¿no? Entonces, las eliminatorias, ¿no?, para Rusia 2008 estaban muy reñidas. El partido de Perú se transmitía a las 7 de la noche, simultáneamente, ¿no?, con el partido de Brasil, por ejemplo. Entonces, simultaneidad, no estamos comparando, ¿ya, jóvenes? ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Expresa paralelismo de dos ideas de acontecimientos. Tenemos la generalización, ¿no? Lo general y de manera general. Característica de lo genérico a lo específico, ¿no? Lo que sigue. Entonces también eh, se usa. Y también de ejemplificación. Expresa lo que prosigue constituyendo una muestra o alusión directa y práctica de lo que está señalando. Por ejemplo, para ilustrar como ilustración a modo de ejemplo. Yo puedo decir, existen varias ligas de fútbol en el mundo. Por ejemplo, la liga española, la italiana, la francesa y la inglesa. Entonces, estoy ejemplificando. Entonces, por ejemplo, ahí está. Entonces, jóvenes, ahí sería pues todo lo que vendría a ser algunas especificaciones, en todo caso, para conectores lógicos gramaticales. Muy bien, a ver, dice, se durmió dejando la ventana abierta toda la noche.
Acá sería, por eso al día siguiente despertó agripado y con abundante fiebre. Pero lo peor para él fue ese día no pudo ir a trabajar. Entonces, jóvenes, acá sería la alternativa D. Como cantante, Andrea posee una voz divina y sensual, pero como compositora realmente deja bastante que desear. Por eso le hemos recomendado que nunca cante temas compuestos por ella misma. Entonces, alternativa E. Entonces, hay que buscar, ¿no? En estos ejercicios, ¿no? La respuesta que más encaje lo que es a la premisa, a la oración o al texto que nos está presentando. Entonces, tenemos que ir y tenemos que ver, ¿no? qué tipos de conectores lógicos son, si la idea se contradice, si la idea continúa, si ejemplifica, ¿no? Y muchos aspectos más. 3 dice, él era un hombre justo, pero cometió un error. Sin embargo, por su conducta anterior, los jueces deberían ser benévolos y dejarlo en libertad. Entonces acá también sería la alternativa de las 4. El canciller a caballo con su sirviente salieron al campo con una sombrilla. Mas el cielo estuvo nublado, es decir, nunca la usaron. Entonces, jóvenes, alternativa A. Entonces, vamos a hacer aún más ejercicios, ¿no? En la plataforma Zoom, jóvenes, para que ustedes puedan entender más sobre conectores lógicos gramaticales. Ya ustedes ya deben usar correctamente todos estos. Que tengan un buen día y nos vemos más rato.